El cambio de modelo que hoy ha optado por privilegiar el gasto en aquellos sectores. Y digo, ahí no echemos mentiras, pues ahí está la información, que anteriormente no recibían absolutamente nada. Sí se proyectaban en los presupuestos, ahí está Prospera y esta Oportunidades, pero resultaba que el 40% o más no llegaban a los beneficiarios. Vamos a ir rápidamente a la Cámara de Diputados porque en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública se está discutiendo el presupuesto para el 2021. Cuando escuchamos hablar a estos diputados de la oposición, si no los conociéramos cómo sus gobiernos robaron, saquearon al pueblo de México, lo empobrecieron, cómo se despachaban con la cuchara grande, cómo ayudaban a sus amigos vendiéndole los bienes de la nación. Seguramente si no los conociéramos, sí nos harían creer todo lo que hablan, porque al escucharlos pareciera que ellos han hecho las cosas muy bien y que por eso hoy se atreven a criticar a este gobierno. Amigos y amigas, que no se nos olvide que son cínicos, son doble moral. Vamos a escuchar una intervención de un diputado de Morena y una diputada del PRI, donde la diputada del PRI se molesta mucho porque Pablo Gómez se ríe de ellos y les dice hijos de Lorenzo Córdoba. Vamos a escuchar, amigos y amigas, estas intervenciones. Como siguen con sus políticas de burocracias doradas, de dispendios y de gastadera en lo que no deben, pues seguimos autorizándoles un poco menos de lo que nos piden cada año. Pero ustedes también lo hacían. Pues sí, así era, siempre era así. Yo no sé ahora que lloran, parecen consejeros del INE o empleados de Córdoba. A ver, pues me da mucha risa por lo ridículo que son. Francamente, lo digo con sinceridad y con todo respeto, como dicen los del PRI. Tiene la palabra para hablar en contra la diputada Mariana Rodríguez. Muchas gracias. Con su venia, diputado presidente. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Fíjense que si no fuera trágico lo que estamos viviendo, a lo mejor podría ser cómico y podríamos todos compartir las risas y reírnos. Pero a mí no me parece cómico, más bien me parece trágico. Que sigan pensando que van iniciando cuando estamos votando el tercer presupuesto de su gobierno, o sea, la mitad. Ya no es tanta el inicio, compañeras y compañeros, para que lo tengamos claro. Tampoco me parece de risa los temas que estamos aquí abordando, cuando México ya se anunció hoy que cayó por debajo de Indonesia en el tamaño de su economía, cuando llegamos a estar en lugares mucho más posicionados. Pero bueno, sigámonos riendo. Ahora también nos seguiremos riendo. A lo mejor ustedes se pueden reír, nosotros seguiremos proponiendo con argumentos qué es lo que hacemos. Trataré de no usar calificativos para que no se confunda y se crea que estos no son argumentos técnicos y que es pura demagogia y frases políticas trilladas. Y empiezo con el tema de las mujeres, que no hemos hablado aquí. Y por lo que veo, sí estamos aquí sentadas, muchas mujeres de varios partidos. Como todas y todos sabemos, el impacto de la pandemia ha sido diferenciado, no únicamente por la pandemia en el incremento a la violencia, que aquí tampoco se ha dicho, sino también por la triple jornada laboral que implica este impacto diferenciado. ¿Y qué hace este presupuesto en lugar de apoyarnos a las mujeres? Compañeras y compañeros, disminuye el presupuesto para la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Disminuye el presupuesto del Instituto de las Mujeres y disminuye el presupuesto de la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia
contra las mujeres y trata de personas. Ninguna de estas disminuciones me causa a mí ninguna gracia, porque precisamente atienden este fenómeno que ha ido en aumento, que es la violencia contra las mujeres. Y continúo, los recursos para la salud de las mujeres tienen una caída real del 17% respecto a 2018, que era, y lo estoy comparando, a cuando ustedes no eran mayoría para aprobar ese presupuesto. Los refugios para las mujeres, aun y cuando tienen un incremento, no tienen reglas de operación, que también, por lo que veo, es un sello de la casa, que es como les gusta, que se vaya a la opacidad para que no sepamos ver hacia dónde y cómo están gastando esos recursos. Y por último, en tema de mujeres, los apoyos productivos para mujeres rurales, porque yo aquí oí mucho que quieren ustedes apoyar a los grupos sociales vulnerables. Para mujeres rurales está disminuyendo en un 24%. Estos son datos duros, no politiquería ni frases ya establecidas. En el tema del Poder Judicial, como ustedes saben, a lo mejor no, una servidora es secretaria de la Comisión de Justicia y votamos para que no únicamente no se redujera, y como aquí también bien se dijo, como si fuera algo que aplaudir la reducción en gasto corriente, cuando se les está dando a estos entes mayores, no facultades, sino obligaciones. Ejemplos claros para lo que digo. Tanto se llenaron aquí la boca con el incremento del catálogo de los delitos de la prisión preventiva oficiosa en el incremento en la reforma al 19 constitucional. Bueno, pues eso, compañeras y compañeros, por supuesto supone una mayor carga para los centros de justicia penal. Por supuesto, supone una mayor carga para el instituto y los institutos de las defensorías públicas. Y por supuesto, una mayor carga también para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que es quien debe proveer, no dije provee, porque no lo está haciendo, dije debe proveer a las víctimas de asesores victimales. Y en lugar de incrementar el presupuesto, que a lo mejor podría ser en gasto corriente porque se requieren más abogados victimales y más defensores, lo estamos reduciendo y encima tenemos que festejarlo. Bueno, en el grupo parlamentario del PRI no festejamos. Más bien nos preocupa mucho la falta de compromiso que ha mostrado este gobierno con las víctimas del delito. Y si estamos hablando de un grupo social vulnerable, compañeras y compañeros, las madres y los padres buscando a sus hijos e hijas desaparecidos. Las madres y padres de las víctimas de feminicidio. Si esos grupos no les duelen o no los consideran vulnerables, pues bueno, no tendríamos ya mucho de qué platicar. También se debe de continuar implementando una reforma al sistema judicial en materia de justicia laboral, que aquí también aprobamos en el 2019, que eso por supuesto también implica pues recursos, compañeras y compañeros. Entonces, yo no sé esta ahora idea que traen ustedes de hacer más con menos, que creen no está dando los resultados, En los datos duros no está dando los resultados. Ojalá, como bien dijo mi compañero Enrique Ochoa, recapacitaran. Y por último, el tema de los migrantes. Fíjense nada más. Otro grupo que hasta donde yo sabía también era un grupo considerado vulnerable, al cual le han eliminado dos fondos fundamentales. No dije reducido, dije eliminado. No sé si esto también les dé risa, déjenme les explico de qué se trataban los fondos. El primero, el Fondo de Apoyo al Migrante, era que para cuando nuestros connacionales regresaran al país, ya fuera deportados, ya por sí viviendo una situación durísima, tuvieran acceso a un trabajo, a un apoyo, a algo que los ayudara a estar en pie en su país, que tanto les debe por todo lo que han contribuido a través de las remesas, que también se les llena la boca de decir que se han hecho ahora récords históricos en remesas, como si dependiera de alguno de nosotros y no de nuestros connacionales que se están partiendo el alma ya para poder mandar estas remesas. Bueno, los dejaron sin el Fondo de Apoyo al Migrante. También los dejaron sin el fondo que atendía, se llama Fondo para Fronteras, y atendía a los estados fronterizos del norte y del sur, también para hacer frente
a esta dinámica particular que se vive en esos estados. ¿Por qué? Porque ahí están las líneas fronterizas, no por ninguna otra cosa. Y el fondo de 3x1 migrantes, compañeras y compañeros, hay alguien más aquí de asuntos migratorios y estuvieron en los foros en los cuales estuvimos escuchando a los líderes migrantes, no a nosotros, a los líderes migrantes, que pidieron que por favor permitiéramos que continuara su labor altruista. Y si les van a decir corrupto, les quiero decir que no me lo están diciendo a mí, yo no me ofendo, se los estarían diciendo a estos líderes migrantes que fueron los que lo pidieron, que se restableciera. Y también porque ayudaba a mantener los lazos que se tienen de estos migrantes, de estos connacionales que radican en Estados Unidos, pues con sus poblaciones y sus lugares de origen. Pero bueno, si esto tampoco les parece importante, así lo demostraron. Y en ese mismo foro que les platico estuvo el titular de la Comar pidiéndonos encarecidamente más presupuesto para esta comisión de apoyo a refugiados, puesto que nos comentó, como lo dijo en su momento la titular de la CEAB, que no tiene suficiente presupuesto para cubrir las necesidades básicas, mucho menos para poder procesar todas las solicitudes de asilo que se tienen. Y todo esto, compañeros, impacta en un tema que aquí ya se trató, que fue el de seguridad. Y todo esto impacta también en lo que aquí se dijo. ¿Por qué? A ver, ni modo que el sistema de justicia no impacte en el tema de seguridad, compañeras y compañeros, y que el tema de la migración ordenada tampoco lo haga. Y aquí se dijo que se atenderá a través de la Guardia Nacional. Nada más déjenme comentarles una cosa. La Guardia Nacional, por la cual nosotros votamos a favor y hemos apoyado, tiene facultades única y exclusivamente para incidir en delitos del orden federal. Nos falta quien atienda todos los delitos del fuero común, que son normalmente los que se cometen en estas colonias que hemos estado todos aquí presumiendo que vamos a visitar. Para eso servía también este fondo de apoyo a esas policías y a ese fortalecimiento que están también ustedes eliminando. Y bueno, ya una vez visto este panorama, por supuesto, viniendo de un estado de la República como es Tamaulipas, que aquí también habemos varias y varios compañeros y amigos, yo les diría que nosotros estamos recibiendo un decremento de 7,000 millones de pesos. Por supuesto que por eso existe un grupo de gobernadores que están solicitando justicia presupuestal. No están solicitando otra cosa, están solicitando justicia presupuestal. Y lo que han dicho de abandonar el pacto fiscal federal, hay que mencionar, no es el pacto federal, el pacto fiscal federal, y que tienen la facultad de aprobar o no la permanencia los congresos locales, como todos ustedes bien saben, porque así lo dice la Ley de Coordinación Fiscal, pues están luchando, compañeras y compañeros, para poder ser más productivos, para poder producir más ingresos, para que puedan venir aquí a esta discusión mayores recursos que después solidariamente, por supuesto, podamos repartir entre quienes más lo necesitan. Si ahogamos y terminamos con la producción de ingresos, ya no habrá dinero para después repartir y que estas personas que merecen toda nuestra solidaridad y todo nuestro respeto puedan seguir accediendo a los programas sociales que efectivamente sí son muy necesarios. Diputada, le invitamos a concluir. Aquí con esto termino. Muchísimas gracias. Justamente estaba yo nada más por decirles que nada de esto me daba risa, secretaria. Muchísimas gracias por su atención, compañeras y compañeros. Es cuanto. Tiene la palabra para hablar en pro el diputado Iván Pérez Negrón. Diputado Antonio Ortega, ¿quiere hacer uso de la palabra? A ver, lo escuchamos. Así nada más para escucharlo correctamente. Adelante, diputado. Gracias, presidente. A ver, perdón, pensé que quería usted mencionar algo de… No, quiero hacer una intervención en las rondas. Ah, perfecto. Ya está, ahorita lo registramos para el turno correspondiente. Adelante, secretaria, diputada secretaria. Muchas gracias, presidente, diputadas y diputados. Hoy efectivamente estamos discutiendo el que será el único presupuesto, el último
presupuesto de egresos de la Federación de esta 60ª legislatura, y como fueron los dos primeros, pues seguimos en esa dinámica de tratar de confundir a la ciudadanía por parte de la oposición, pero bueno, eso ya es recurrente, ya no tiene mayor trascendencia. A ver, datos. Alguien en alguna ocasión pidió que más allá de discursos nos fuéramos a los datos. A nivel internacional, y aquí hay diputadas y diputados que tienen acceso a esa información y además estudiaron en universidades extranjeras, el tema de la desaceleración económica no es solamente para los países emergentes. Claro que los impactos son mayúsculos, pero hoy Reino Unido, Francia, España ya están generando decrecimientos de más de 2 dígitos. Y eso ahí están los datos, lo dice el Fondo Monetario, no lo digo yo. Y en el caso de México, aún en esas condiciones que no son sencillas, pues todavía no hemos llegado o alcanzado esos niveles, y eso habla de la responsabilidad con la que se han manejado las finanzas públicas y con el cambio de modelo. El cambio de modelo que hoy ha optado por privilegiar el gasto en aquellos sectores. Y digo, ahí no echemos mentiras, pues ahí está la información, que anteriormente no recibían absolutamente nada. Sí se proyectaban en los presupuestos, ahí está Prospera y Oportunidades, pero resultaba que el 40% o más no llegaban a los beneficiarios. Y sí, la participación del gasto social en el presupuesto neto era muy alta, pero al final no llegaban. Y de ahí desprendo al tema de la salud, que tanto les inquieta. Lo dijimos cuando se discutió el tema de fideicomisos, lo dijimos cuando se discutió el tema del paquete fiscal, después con la reforma a la Ley General de Salud, que por cierto me queda claro que no leen los dictámenes que aprueban las cámaras, por eso no encuentran de repente lógica y entonces se van a un dato que no necesariamente es el correcto. En el tema de salud, para revertir el déficit que se generó por el descuido, la omisión de muchos de los regímenes anteriores, se han tenido que hacer esfuerzos muy importantes, en condiciones totalmente diferentes. Porque antes sí, claro, y aquí lo han dicho, pues hay que hacer uso de los instrumentos de deuda, sí, nada más que hoy día pues se ha convertido en un irreductible que le cuesta al país más de 500,000 millones de pesos al año, y que sumados a los 868,000 de pensiones y jubilaciones, más los 951,000 millones este año de ramo 28, más los 850,000 millones de ramo 33, más los 600,000 millones de Pemex, más los más de 400,000 millones de la CFE, pues estamos hablando de una suma de irreductibles de más de 4.2 billones de pesos. Y aún así hay una consideración que resulta muy demagógica, porque quieren que haya también recursos disponibles para educación, salud, campo, infraestructura, medio ambiente, organismos autónomos, que además esos organismos cada año piden más. En el caso específico, lo platicábamos con el diputado Reginaldo, el crecimiento de los organismos es de más de 7%, 9.6%, es decir, pues rebasa por mucho la inflación proyectada anual. Por eso cuando Pablo Gómez dice, bueno, a ver, no se les quita nada, finalmente no se les da lo que piden, porque además ha habido mucho despilfarro
en algunos organismos y que bueno, pues al final ellos tendrán sus justificaciones, pero hoy lo más importante es que haya recursos dentro del margen de maniobra y ahí están las sumatorias, pues esto no hay que andar inventando. Esos son los irreductibles con los que han tenido que lidiar muchos gobiernos, Tampoco estoy diciendo que esta sea una condición solamente para el nuestro. La diferencia es que aquí se ha sido un poco más responsable en términos del no endeudamiento y de no pulverizar las posibilidades del aparato productivo a través del incremento de impuestos o la creación de nuevos que sí se dieron en los antiguos regímenes. Hoy lo que importa es seguir salvando vidas, la condición económica es patente, es eminente. Y claro que ha habido programas que durante mucho tiempo se sostuvieron porque eran una gran bolsa de recursos, tanto para las entidades federativas como para el propio gobierno federal. Hoy el que el ramo de salud crezca en 9.1%, pues no es trivial. Entonces, falso que no se estén atendiendo las prioridades, falso que esos 33,000 millones de pesos que ahora a través de la reforma a la Ley General de Salud y que se incorporaron en el transitorio de la Ley de Ingresos y están en el presupuesto desde el proyecto que nos mandó el Ejecutivo, pues no se destinen al tema de la salud. Decían que los recursos de los fideicomisos, que por cierto, ahí permítanme hacer una acotación, ya dejen de decirle a la gente que desapareció el Fonden, lean los dictámenes. Con la reserva de modificación que presentó el grupo parlamentario de Morena, el Fonden se va hasta el 30 de junio del 2021, lo mismo que todos los de ciencia y tecnología, lo mismo que el fondo que también estuvieron incisivamente señalando de apoyo para el acceso a financiamiento de los emprendedores, de las MIPYMES. Ahí quedó claro en el dictamen que se aprobó que ese fondo o ese fideicomiso se extinguirá hasta que se hayan cumplido todos los compromisos. Nada más para precisarlo, digo, porque después afuera se dicen otras cosas. Y si leyeron bien en ese temita de los fideicomisos, además viene una propuesta relativa a cómo van a operar para seguir garantizando que aquellos que se señalaba que después de la entrada en vigor del decreto, que además ya fue publicado, tenían que hacer el reintegro de los recursos, ahora tendrán, y permítanme con tu anuencia, presidente, leer textualmente en qué consiste esa parte, también para que ya quede claro y finalmente pues, nos centremos en las cosas importantes. Las dependencias y entidades respecto de los fideicomisos que se extinguirían o bien de los mandatos y análogos públicos que se darían por terminados, contarán con un plazo de 60 días hábiles a partir de la publicación del presente decreto del PEF, para emitir o adecuar las disposiciones, reglas o mecanismos específicos sin perjuicio de que con cargo a su presupuesto autorizado puedan continuar realizando las erogaciones o entregando los apoyos que se venían otorgando con cargo al patrimonio de esos instrumentos jurídicos. Eso al final, y lo digo en un ánimo constructivo, finalmente qué bueno que después de que hubo un consenso respecto a que tenía que haber un proceso de transición, y aquí lo digo con toda puntualidad porque además yo soy claro y transparente, lo mencionó el PRI, lo mencionó Movimiento Ciudadano, qué bueno que se recupera en este presupuesto, el PT lo señaló y al final qué bueno que alcanzamos este acuerdo para que al final el proceso de transición no deje a los beneficiarios sin los apoyos. Y en el tema solamente que mencionaban
respecto a que si este crecimiento en salud contemplaba o no, porque únicamente se reflejan en el ramo 12 los 16.588.2 millones, habrá que recordar que el Fondo de Salud para el Bienestar, que además tuvimos que ser muy incisivos en el tema primero de que no desaparece, y yo le pediría, porque ayer un diputado de Acción Nacional en Michoacán volvió a decir que ya había desaparecido, lo cual tú sabes, paisano diputado michoacano, que no es real. Se garantiza la existencia del fondo, se siguen garantizando los recursos para atender las enfermedades catastróficas y finalmente habrá recursos disponibles para enfrentar la pandemia, que sumados a los de los fideicomisos que mencionó la subsecretaria de Hacienda, van a permitir que toda esa sumatoria de recursos permita seguir atendiendo la contingencia, adquirir la vacuna, la sumatoria total. Diputado, y también, qué bueno, termino, diputada, y también va a permitir, como ella lo mencionó, que se construyan nuevos hospitales, que se sigan adquiriendo medicamentos, ahora ya en esta nueva modalidad. Y también en ese mismo tema, nada más aclarando, el asunto de la adquisición de la vacuna, se van a utilizar recursos también este año porque hay que dar los anticipos, de acuerdo al modelo COVAX que ya anunció el señor canciller. Michoacán, al diputado Ochoa, al final habrá que revisar muy bien los datos porque, de acuerdo a la información disponible, en el tema de proyectos de inversión para el 2021, Michoacán crece en más de 291.8%. Estamos hablando de un monto de incremento de 5,000 millones de pesos respecto a lo que se aprobó en el 2020, que fueron 1.669.4, ahora son 6.765.1 billones de pesos. Alguien va a decir, sí, pero es que esos no los ejerce el gobierno del Estado. No, por supuesto que no. Son recursos que sirven para beneficiar a la gente, diputado, a las regiones. Si es tan amable. Sí, presidente, a las regiones y finalmente, al igual que los programas sociales, que les guste o no, sí sufren un incremento porque vamos a seguir atendiendo a los grupos vulnerables, pues son en beneficio no de los gobiernos, son en beneficio de la gente. Y en el 2020, con eso concluyo, nada más decirle a Jalisco que, de acuerdo a los datos registrados en el último informe trimestral que presentó el Ejecutivo, son el estado que más reciben recursos por convenios de reasignación y descentralización, y Michoacán es el segundo. Falso que el presidente López Obrador no esté apoyando a esas entidades federativas. Es cuanto y muchas gracias, presidente. Amigos y amigas, si te gustó la información, ya sabes, suscríbete a este canal, además compártela porque es muy importante que el pueblo de México esté enterado de la cuarta transformación de la vida pública que se vive en México. Nos vemos en el próximo video.